el lunes estábamos mirando los productos parciales. Dile a tu pareja, ¿qué es un producto parcial? Y escuché varias veces decir que puedes separar los valores de la multiplicación para multiplicar cada parte. Y al final, cuando sumas los productos parciales, tienes el producto en total. Y aquí vimos el ejemplo de cómo se ve en el algoritmo estándar. Estás haciendo lo mismo, pero es invisible. ¿Okay? Ahora, puedes usar la estrategia de productos parciales para 2 dígitos por 2 dígitos. ¿Okay? Entonces, miren conmigo qué vamos a hacer hoy. Todos juntos, 3, 2, 1. Multiplicaré 2 dígitos por 2 dígitos usando productos parciales. ¿Qué es la palabra para la medida alrededor de algo? 2 personas sí recuerdan. ¡Wow! Bien hecho. A ver, a ver. Ok, ¿qué fue la palabra para las medidas afuera de algo? Perímetro, pero hay otra palabra. Hay otra palabra. Rosie. Eso es el espacio adentro. El área de algo es el espacio adentro. Que afuera, las medidas. Las medidas se llaman dimensiones. ¿Okay? Entonces, las dimensiones de este rectángulo son 4 y 17. ¿Okay? ¿Qué es la dimensión de este rectángulo? La dimensión es 43 por 27. Esas son las dimensiones. ¿Okay? La medida. Digan conmigo, la dimensión. La dimensión Es la medida es la medida del lado del lado de un objeto. de un objeto. ¿Okay? A ver, dile a tu pareja, ¿qué dimensiones crees tú? Nosotros estábamos usando centímetros, ¿recuerdas el tamaño de un centímetro? Sí. Como un poco menos de tu dedo. Entonces, si yo mido con mis dedos, más o menos, ¿cuánto crees que son las dimensiones de tu pizarrón blanco? Dile a tu pareja, creo que las dimensiones son 2 dígitos. ¿Okay? Y tenemos que recordar que cuando tenemos muchos números, estos números todavía siguen con su valor. Todavía vamos a separar por valor. ¿Cómo se llama el valor del 4? ¿Cómo se llama el valor del 4? 40, porque está en las decenas. ¿El valor del 3? Unidades. ¿El valor del 2? ¿El valor del 7? Unidades. Ok, vamos a separar por valor. Ojo, se ve diferente a este. Se va a ver diferente y muchos de ustedes ya saben porque lo han visto en Dreambox, ¿ok? Pero piensa si tu manera es similar a mi manera, ¿ok? A ver si es lo mismo. Voy a separar por valor. Entonces, en la dimensión, ¿cómo se llama cuando la línea va arriba hacia abajo? Vertical. ¿Ya han escuchado la palabra? Sí. Okay. Vertical. ¿La dimensión vertical tiene más sentido 27 o 43? 47. No. 27. Sí. No. Sí. ¿Cuál tiene más sentido para mi rectángulo? ¿43, 27 o 43, 27? Vertical va a ser 27 bloques, ¿verdad? Porque es el más cortito. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser 27? ¿El largo o el corto? El corto. El vertical. Ok. Va a ser 27 y lo voy a separar. 27 es equivalente a 20 más 7. Entonces, necesito una fila de 20 y una fila de 7. Lo tengo que cortar aquí. 20 de aquí para acá y 7 acá. 20 más 7. Si viste que mi línea horizontal está separando los bloques verticales. Sí. Eso es donde se confunde muchas veces. Ok, segunda parte. 43
aquí es equivalente a 40 más 3. Y aquí voy a cortar una fila de 3 bloques, una columna. ¿Okay? Bien chiquitita, debe ser más chiquitita, ¿verdad? O debe ser mucho más pequeña que lo de 7. Fue mi error. Y ahora saben que no es exacto, es un modelo. ¿Okay? Ahora, ya hicimos separar por valor. Voy a separar decenas y unidades vertical, decenas y unidades horizontal. ¿Ok? Separé la dimensión, todos juntos, separé la dimensión de 27 en 20 más 7. Todos juntos para la segunda, separé la dimensión de 43 en 40 más 3. Ahora necesito multiplicar todos los cuadrantes. Estos son cuadrantes. Dile a tu pareja, ¿qué piensas que son cuadrantes? Dile a tu pareja. ¿Qué piensas que son cuadrantes? Ok, escuché a Jonathan decir cuadrantes suena como cuadrado. Entonces todos los cuadrados aquí no son cuadrados exactos, pero son cuadrantes, ¿verdad? Los separaste en diferentes cuadros o rectángulos. Entonces vamos a multiplicar todos los cuadrantes. Si quieres aprender los nombres de los cuadrantes, te los puedo decir después. Pero por ahora nomás tenemos que multiplicar. Vamos a poner las multiplicaciones. Esto es 20 de alto y 40 de largo. Entonces escriban en su pizarra en blanco, escriban conmigo las multiplicaciones. Valentina ya dibujó el modelo. Si quieres dibujar el modelo está bien, o si no, puedes poner nomás la multiplicación. ¿Okay? La multiplicación para esta es 20 por 40. Y lo voy a colorear rosado para ir con esa multiplicación, ¿verdad? Como en Dreambox tú tienes de diferentes colores. Okay. Luego vamos a hacer esta chiquita de abajo. ¿Qué tan alto es? 7 de alto. ¿Y qué tan largo es? 7 de alto y de ancho, que es esta longitud aquí. 43. Aquí. 40, vamos a hacer nomás la primera parte. 7 por 40. 7 por 40. ¿Sí puedes ver? Que nomás fuimos nomás hasta 40. En lo de las unidades lo vamos a hacer por separado. ¿Ok? 7 por 40. ¿Ok? Ten en cuenta que cuando tú estás haciendo el algoritmo estándar parece un 4, pero tú sabes que representa 40 bloques, son decenas, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué nos falta? Dile a tu pareja las dos otras multiplicaciones. Las dos otras multiplicaciones. Ok. Escuché a algunos decir que este rectángulo es 20 de alto y 3 de largo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la multiplicación 20 por 3. Y esta chiquita al final, las unidades por las unidades. Unidades por unidades. 7 por 3. 7 por 3. Ojo. Cuando tú multiplicas 2 dígitos por 2 dígitos, ¿cuántas multiplicaciones tienes que hacer? 4. Y muchas personas multiplican decenas por decenas y unidades por unidades solamente. Y luego sacan un producto incorrecto porque se les olvidó esa parte y esta parte, ¿sí? Ojo, cuando multiplicas 2 dígitos por 2 dígitos, ¿tienes cuántas multiplicaciones? ¿Cuántas multiplicaciones? 4. Decenas, unidades,
unidades aquí, ¿verdad? Decenas por decenas, unidades por unidades, decenas por unidades, decenas por unidades. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la multiplicación. Haz la multiplicación con tu pareja. ¿Qué pasa cuando tienes decenas por decenas? 10 por 10 te da 100. Entonces, lo que es más razonable es que tu respuesta esté en las centenas. En las centenas. Entonces, si tú no estás seguro de que si es centenas o decenas, aquí les voy a dar la pista. Escríbelo. No lo hagas en tu cabeza, escríbelo. ¿Ok? Mira. 2 por 4. 8. ¿Verdad? 2 por 40. 80. Ahora ponemos 20 por 40. Otra vez es 40, pero 10 veces más grande. 800. Haz el patrón. Si no estás seguro. Abraham me dijo, maestra, no estoy seguro cuántos ceros tiene. Es demasiado grande. Si no estás seguro, comienza con la multiplicación básica. Ok, díganme el producto parcial. 20 por 40. 500. Y yo lo escribo aquí. Hay 800 cuadrados ahí. 7 por 40. 280. Ah, sí, gracias por hacer la mano. 280. 280. 7 por 40. Aquí. Okay. 20 por 3, Marco. ¿O no? Sí. Alejandro. Apaga. Marco, ¿cuánto? 60. 20 por 3, 60. 20 por 3. Sí. Sí. No, 60. Sí. 3 por 20. Porque 3 por 12 es 6. ¿Y 7 por 3? 21. Daniel. 21. 21. Ok, el último paso. Sumar todo. Sumar todo. Ok, ¿alguien ya hizo la suma? Puedo sacar 2 cartas si quieres, o puedes sacar una carta y tirar el dado 2 veces. Ok. Entonces, ¿cómo se hace? Mi número 42 por 42 por, lo tiro, 42 por 42, ¿ok? Hago mi modelo, ¿ok? Vamos a hacer esto en pareja, y con tu pareja, los dos lo van a hacer. Escuchen, a veces yo pongo entrenador matemático, ¿verdad? Pero yo pienso que ustedes están haciendo mejor los dos haciéndolo y comparando las respuestas para argumentar, discutir quién tiene el producto parcial correcto. También no sé cómo decir 50. ¿Qué es la respuesta de eso? 200. Okay. ¿Y qué es ¿eso es correcto? Okay. 5 Eso no es un 8. Y si lo sumas, 200 respuestas es igual a 3. Primero voy a sumar más 270. Esto, es igual a 3. Debes sumar los números más grandes. ¿Qué son los números más grandes? Más 3700. Ahora voy a multiplicación. Y después más
61 por 2 más. Y el producto fue 3.127. ¿Terminaste? Si los dos están de acuerdo, haz otro problema. Si no están de acuerdo, tienen que hablar de qué es la respuesta correcta. Ok, ¿ya revisó tu trabajo? Ok, a ver si lo puedes revisar o le puedes ayudar con el suyo. Ahora le estoy procesando. De la maestra, ella tiene dos dígitos, números de 2 dígitos, y si lo multiplicas, ella solo le dio un número de 3 dígitos. Y tú estás haciendo un número de 2 dígitos por 2 dígitos. So, este es 800. Y si tú tienes 3 por 9 es 27. Y si ella sabe, la maestra sabe que 2 por 4 es 8 y solo puso 2 ceros porque los 2 ceros vienen de aquí. Dices que 30 por 90 Es es 270. Sí, estoy tratando de decir. Eso es 90 por 3. Está ahí. 90 por 3 es 270. Explícale, enséñale. ¿Cómo le puedes probar? Eso es 90 por muy bien. 3 es 270. Pero esto es 30. 30 no es... ¿Cómo va a ser 30 por 90, 270? Eso es muy cerquita. Cerquitas, ¿qué significa en cerquita? ¿Cómo es? Yo estoy diciendo que está muy cerquita para ser 270. Sí, pero si miras a la de maestra, solo estoy tratando de... Él está pensando en la cantidad. Si tienes 3 grupos de 90, eso es casi 100, ¿verdad? Sí. Entonces la respuesta va a ser 270. Entonces 3 por 90 no puede ser lo mismo que 30 por 90. Tiene que ser 10 veces más grande. ¿Sabes por qué? Mira, ¿sabes por qué? Cuando tú haces esta multiplicación en las unidades, la multiplicación básica, tienes 3 por 9, te da ¿cuántos dígitos? 2 dígitos. Pero mi ejemplo, 2 por 4, ¿cuántos dígitos tiene? 3. En mi ejemplo, la multiplicación de las unidades me dio nomás unidades. Pero en su ejemplo, la más pequeña ya tiene 2 dígitos. Entonces tú tienes razón de mirar si es razonable, pero tienes que fijarte que en lo más pequeño, lo más básico, ya tiene decenas. Entonces cuando multiplicas por 10, vas a tener el 7 en las centenas y el 2 en los millares. Luego 90 por 3 es 200. Esto, pero no pienso que esto. Porque 9 por 9. Lo puedes quebrar así, mira. Sí. Puedes hacer esto. 3 por 9 por 10 por 10. Entonces, por 10, 270. Por 10 otra vez, 2700. Sí, ella es correcta, Ujú. pero él tiene un diferente número que ella. ¿O lo está aquí? 2700. Explican a mí cómo hacen esto. Esto es como suena. Quiero que escuchen. ¿Cómo suena esto? Okay. Vamos a imaginar que estás multiplicando 12 por 21. Okay. ¿Utiliza abajo? Mira como Rosie y Abby tienen sus ojos en mí. Okay. 12 por 21. Y aquí esto es lo que el estudiante dijo. Y yo quiero que ustedes me ayuden a mejorar el vocabulario. Porque cuando tú eres un matemático, el vocabulario significa que alguien entiende o no entiende lo que estás diciendo.
y queremos mejorar cómo lo explicamos para ser muy claros en lo que hablamos. ¿Ok? Ojos aquí. Hice los números en partes y puse 2 aquí, 1 allá, 2 aquí y 1 allá. Luego hice 2 por 1 y la respuesta fue 200. 1 por 2 y la respuesta fue 20. 1 por 1 y la respuesta fue 10. Y 2 por 2 y la respuesta fue 40. ¿Puedes imaginar lo que ellos están pensando? No. ¿Verdad? Ok. 1 por 2, 1 por 1, 2 por 2, 2 por 1. ¿Sí? Pero no está tan claro, ¿verdad? De la manera que lo están diciendo. Entonces, la respuesta de 12 por 21 es 270. Okay. Su explicación, probablemente hicieron todo bien, probablemente, pero la manera que lo están hablando con su pareja no les va a ayudar, ¿verdad? Ahora, les voy a enseñar algunas palabras que ustedes ya saben. Y yo quiero que ustedes cambien las palabras de aquí para usar las palabras de abajo. A ver si lo pueden cambiar para hacer más claro. ¿Okay? Aquí tenemos las palabras. Lean conmigo las palabras que pueden escoger. Dimensión, decenas, unidades, producto parcial, multiplique, modelo, producto. Y si quieres ser súper elegante, cuadrante, horizontal, vertical. Esos como son nivel 5º grado, secundario. ¿Ok? Por ejemplo, hice los números en partes. ¿Cómo lo puedo mejorar? Separé las dimensiones. ¿Qué números? Las dimensiones, este y este. Las dimensiones en... Separé las dimensiones en decenas y unidades. Los separé en decenas y unidades. Eso es más claro, ¿verdad? En decenas y unidades. Y puse, y luego tú puedes ver, ¿qué es mejor manera que decir 2 aquí, 1 allá, 2 aquí, 1 allá? Si tú tuvieras el modelo, y si quieres puedes poner el modelo en tu pizarrón blanco. ¿Okay? Habla con tu pareja y dile a tu pareja, yo cambiaría la palabra por la palabra. Dile a tu pareja. Ok. ¿Qué dirías en lugar de puse 2 aquí? ¿Alguien tiene una solución? Rosie. Puse 2 vertical. ¿2 qué? ¿2 unidades o 2 decenas? Unidades. Ok, puedes decir, yo puse 2 unidades en la dimensión vertical. Puedes decir, para ayudarle a saber qué 2 es el 2 de este lado o el 2 de este lado. ¿Ok? ¿Qué tal respuesta? La respuesta fue, ¿qué palabra puedes usar para respuestas? Producto. Aquí tenemos respuesta, 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 respuesta. ¿Pondrías producto o producto parcial? Producto. Si multiplico 2 unidades por una unidad, ¿eso es el producto? ¿Qué es un producto parcial? ¿Qué es la diferencia entre producto y producto parcial? Producto parcial multiplicamos con de centenas o decenas. Ok, si nomás multiplicas parte, entonces esta. Luego hice 2 por 1 y la respuesta fue 200. ¿Esta respuesta es producto o producto parcial? No. Sí, no. Cuando todos estos 860, 280, 21, estos se llaman productos parciales.
porque estas son la respuesta en partes. Estas son los productos parciales. Esto al final se llama el producto. Entonces, aquí vamos a poner producto parcial, producto parcial, producto parcial, producto parcial. Entonces, el producto de 12 por 21. Dile a tu pareja, ¿qué es la diferencia entre producto y producto parcial? Dile a tu pareja, ¿qué es la diferencia? Pero para la última parte, ya lo vas a hacer solito, tú solito.